a todos, esto es Universidad Interamericana para el Desarrollo y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos estará hablando del tema de la usucapión, la alumna Angélica Natalí Guerra Paredes. Bien, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, antes que nada es un gusto para mí poder compartir de este tema con ustedes que nos escuchan y pues lo primero que quiero comenzar hablando es sobre los antecedentes. Desde el antiguo derecho romano la prescripción o también llamado usucapión ha existido, pues la podemos ver contemplada desde la ley de las 12 tablas en las que se establecía la pérdida de un derecho sobre bienes inmuebles con el solo transcurso del tiempo. Entonces, así como la prescripción es una manera de perder un bien, ya sea inmueble o mueble, que pertenece en propiedad, el derecho civil lo hace parte de una forma de adquirir la propiedad sobre los mismos. Mientras unos pierden, otros ganan, ya sea de buena o de mala fe. Y entonces aquí, al estudiar la usucapión en el derecho romano, podemos concluir que es una figura jurídica como modelo de adquirir la propiedad mediante la posesión del bien durante el tiempo y las condiciones establecidas en la ley, y cuyo origen lo fue en Roma, con la finalidad de evitar futuros problemas entre sus mismos ciudadanos, y que exigía obligaciones al poseedor de la cosa, tal y como lo exige actualmente el Código Civil. Y entonces, ¿cómo se puede definir la usucapión? Muy buena pregunta. Pues el jurista romano Modestito define a la usucapión como la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalado por la ley. Por lo que se puede entender que esta figura jurídica implica dos situaciones. Primero, que el titular de un derecho lo pierda si durante cierto tiempo no se opone a la invasión de su derecho. Y en segunda, que quien ejercita un derecho, aunque no sea el legítimo titular, lo adquiere en determinadas circunstancias por el mero transcurso del tiempo. Grandes juristas romanas como Ulpiano y Modestito reconocían que la negligencia y falta de cuidado por parte del propietario en la conservación de sus bienes, aunado a un tiempo prolongado sin la utilización de los mismos, significaba una especie de abandono por falta de interés en los mismos. Asimismo, autores como Bertola y Ciar nos dice que la usucapión o prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad y demás derechos reales, o también se puede definir como una institución que contempla la posibilidad por parte de quien posee un bien de ser finalmente su dueño, siempre que se cumplan una serie de requisitos legales que varían según se trate la prescripción ordinaria o extraordinaria. El Código Civil para el Estado de México establece en su artículo 5.127 que la usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos durante el tiempo y con las condiciones establecidas en el Código. ¿Y cuáles son los requisitos para poder usucapir? La posesión necesaria para usucapir debe ser bajo los requisitos que establece la ley, y el Código Civil para el Estado de México nos dice que la posesión debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Por lo que aquí se hace un señalamiento muy importante y nos dice que solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de propietario del bien poseído puede producir la usucapión, debiendo estar fundada en justo título. El primer requisito no requiere gran explicación, por cuanto hace a que sea pacífica. Las diversas legislaciones locales de México la definen como aquella que se adquiere sin violencia. El que sea continua se refiere a que ésta no se interrumpa, lo que se explicará a lo largo del podcast. Y por último, el que la posesión sea pública se refiere en primer lugar cuando se detente de forma que quien tuviera interés en interrumpirla pueda saber de ella, o bien cuando el título esté debidamente inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente. Entonces, ¿la usucapión se puede adquirir de buena fe y de mala fe? Así es,
Los bienes inmuebles se adquieren por usucapión en 5 años cuando la posesión es de buena fe y en 10 años cuando se posean de mala fe. Aunque si hablamos de los plazos para usucapir bienes muebles, el artículo 5.132 del Código Civil del Estado de México nos establece que el plazo para usucapir los muebles es de 3 años, si son poseídos de buena fe, y de 5 años en caso contrario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto de buena fe y de mala fe? Bueno, primero, el concepto de buena fe se da cuando la posesión se obtiene por un título justo, que puede ser una escritura, un contrato o una factura, cuando el poseedor no sabe que su título tiene anomalías que afectan su validez, o cuando el poseedor no sabe que su título no es suficiente para justificar su posesión. Por el contrario, hay mala fe en la posesión cuando el poseedor obtiene el bien sin título, el que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho, por ejemplo, un heredero que no ha denunciado la herencia. El poseedor sabe que su título no es suficiente para estar en posesión, o cuando se obtiene la posesión de manera furtiva, es decir, secreta u oculta, o que se haya usado la violencia. ¿Y qué pasa cuando la posesión es adquirida por medio de un delito? Qué pregunta tan interesante. Bueno, en nuestro Código Civil del Estado de México nos habla de la posesión delictiva y nos dice que la posesión que es adquirida por medio de un delito no genera derechos para adquirir la propiedad por usucapión. ¿Y nos puedes compartir cómo se puede interrumpir el plazo para usucapir? Claro que sí. La ley contempla aquellos casos donde la prescripción para usucapir se ve interrumpida, mismos que son: 1. Cuando el poseedor es privado de la posesión del bien por más de un año. 2. Por alguna demanda o interpelación judicial al poseedor que pretende usucapir. Y 3. Que cuando el que pretende usucapir reconozca de forma ya sea tácita o expresa un mejor derecho de la persona contra la que se pretende esta prescripción. ¿En qué casos no procede la usucapión? Nuestra ley establece que la usucapión opera en trascendientes y descendientes, entre cónyuges, contra incapacitados mientras no tengan un representante legal, entre los copropietarios, contra los que se ausenten del Estado por comisiones de servicio público, contra los militares en servicio activo que se encuentren fuera del Estado y contra bienes inmuebles del Estado y municipio. Wow, qué interesante ha sido tenerte con nosotros. La verdad es que es un tema muy interesante del derecho civil. Y pues podemos ya concluir que la usucapión es una forma de adquirir derechos reales, tales como la propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley, y que puede ser en concepto de buena fe o en concepto de mala fe. Y para que esto ocurra, la posesión debe ser como propietario, pacífica, continua y pública, tal y como lo vemos establecido en nuestra legislación. Ha sido un gusto para mí poder compartirles esta información tan interesante. Espero que les haya gustado. Este ha sido un tema muy interesante y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que sigan escuchando nuestros podcasts y hasta la próxima.